Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo una bella historia, para aquellos fans de esta historia, espero les guste y me sigan apoyando. Sin más, iniciemos la historia. Capítulo 3, cierto no muerto se infiltra en la ciudad. Ciudad de Maalp, esas fueron mis primeras palabras mientras miraba a mi alrededor. Era inequívocamente la ajetreada ciudad de Maalp. Aunque solo me había ido por unos días, se sintió como una eternidad. Pensé que nunca más podría volver a la ciudad. Eso era lo que había pensado de todos modos y, sin embargo, aquí estaba, en la ciudad de Maalp. Maalp. Estaba en la ciudad de Maalp. Quise dar un brinco de alegría, porque pensé que no volvería a verla nunca más. Sin embargo, sería extraño para mí hacerlo a poca distancia de las puertas. Yo también tenía mucho que hacer. Mi trabajo atrasado era largo, por decirlo menos. Tal vez podría celebrar en otro momento. ¿Pasamos por ahí, eh? Me alegro, Ren-san. Rina habló, todavía caminando de cerca a mi lado. Realmente era una chica de buen corazón, tanto que mostraría bondad a un no muerto como yo. Y pensar que Rina había hecho todo esto por mí. Pero no podía dejar que esto continuara más. Cualquier participación más, seguramente le causaría problemas en algún momento. Y por eso dije, es verdad, todo gracias. A ti, Rina. Desde aquí. ¿Puedo ir, por mi cuenta, eh? Rina. Nuestro tiempo juntos ha llegado, a un final. Si te quedas conmigo, más. Cualquier problema, te encontrará, de una manera, o de otra manera. Rina pareció genuinamente sorprendida por mis palabras y comenzó a plantear sus objeciones. Ren-san, yo. Pero no la dejé terminar, simplemente no pude. Rina, gracias tú. Por todo, hasta ahora. Cuando yo, ser más humano, definitivamente. Vendré a buscarte. Con eso, salí corriendo. Yo era un ghoul después de todo. Mi velocidad y fuerza física excedían con creces las de un humano normal. Una aventurera de clase hierro como Rina no podría seguir el ritmo. Puse todo en ello y corrí lo más fuerte que pude, todo para que ella no pudiera alcanzarme. Detrás de mí, escuché su voz, la voz de Rina, rogándome que me detuviera. Pero yo, no podía parar. Aunque había pasado poco tiempo con Rina, fue más que suficiente para darme cuenta de su potencial como aventurera. Asociarse con una existencia extraña, casi ilógica como yo, solo serviría para amenazar su brillante futuro, y no podía permitir que eso sucediera. Parecía que simplemente la había abandonado después de lograr mis objetivos, incluso si antes dependía de ella para muchas cosas. Tal vez no era tan buena persona, pero no tenía otra opción. Si no lo hacía, su continua asociación conmigo seguramente dejaría una marca negativa en su vida. Y aunque ciertamente no me veía muy humano ahora, eso cambiaría con el tiempo. Cuando llegara ese momento, seguramente la buscaría una vez más. Después de todo, le debía una disculpa a Rina. Pero hasta entonces, todo lo que podía hacer era cuidarla. Esto es lo mejor, fue lo que pensé. Sin embargo, con todo lo dicho, era innegable que todavía necesitaba una especie de asistente humano. Después de todo, ingresar al gremio con mi apariencia actual sería una perspectiva intimidante. Aún así, me había aventurado desde muy joven y había trabajado increíblemente duro todos estos años. No sabía nada más que hacer aparte de ganarme el sustento con mis continuas aventuras. Por supuesto, todavía estaba el problema de mi apariencia, siempre que hubiera encargos para matar monstruos o reunir ingredientes, sería capaz de completarlos con facilidad. Después de todo, tenía una década de experiencia. Y sin embargo, entrar yo mismo en el gremio era la parte más difícil de la ecuación. La razón por la que me sentía así era clara como el agua, quizás abrumadoramente. Todos los miembros del gremio eran expertos en monstruos y su fisiología. Incluso si estuviera equipado con una túnica, una máscara y guantes, la posibilidad de que me quitaran la mayoría de mis prendas si despertara las sospechas de alguien era incómodamente alta. Y yo, por mi parte, no tenía intenciones de correr tales riesgos. Lo que me lleva de vuelta a mi primer punto: la única forma de salir de este enigma era a través de un asistente humano. Idealmente, no sería una persona brillante y simple como Rina, sino alguien que pudiera ser discreto con las cosas. Tal vez incluso tendrían algunos secretos propios que ocultar. Es decir, tenía que ser una relación mutuamente beneficiosa.
Si ese no fuera el caso por alguna razón, sentí que seguramente recibiría el extremo corto del palo. La decencia común y la bondad ya no eran cosas en las que pudiera confiar. Pero, existía alguien así. En realidad, ya tenía a alguien en mente. Alguien de quien, en la ciudad de Maal, al menos podría decirse que era mi mejor amigo. Después de todo, había estado caminando hacia la casa de esta persona todo este tiempo. Con unos pocos pasos más, rápidamente me encontré en su puerta. Toc, toc. Una serie de golpes de sonido extraño emanaron del otro lado de la puerta de madera. Pero no hubo respuesta. Sin ninguna otra opción, llamé una vez más. Y una vez más, me encontré con el silencio. En circunstancias normales, simplemente me rendiría y me iría. Sin embargo, estas no eran circunstancias normales, todo lo contrario, de hecho. Si no despertaba rápidamente al habitante de esta casa, todo lo que podía ver en mi futuro era una cacofonía interminable de problemas. Aunque podría no necesitar sustento porque era un no muerto, tampoco había ningún lugar en el que pudiera residir con seguridad. Si tuviera que deambular por la ciudad vestido así, los soldados de Maalt seguramente me capturarían para interrogarme. Tuve un lugar en un dormitorio de aventureros en vida, pero no podía regresar exactamente ahora, vestido como estoy. Afortunadamente, el alquiler del dormitorio se pagaba a principios de cada mes. Simplemente sería limpiado y alquilado nuevamente una vez que terminara mi contrato. Quizás valía la pena señalar que los dormitorios en todas partes generalmente hacían lo mismo cuando un aventurero no regresaba después de un largo periodo, con la suposición común de que estaban, a falta de una palabra mejor, muertos. Y por eso dejar mi dormitorio en las condiciones actuales no suponía demasiado problema. Hablando de problemas, ahora regresé al que estaba a mano lograr la entrada a esta residencia. Esta era la razón por la que desistí de tocar, y en su lugar puse mi mano en la perilla, dándole un buen giro. A decir verdad, tenía la intención de hacer lo mismo desde el principio. La persona que vivía aquí no recibía invitados habitualmente. De hecho, casi nunca tenían invitados para empezar, y me animaron a entrar libremente cuando quisiera. Y así, eso era exactamente lo que había estado haciendo todo este tiempo. Pero al menos, considerando mis circunstancias de hoy de todos los días, tenía que llamar a la puerta, ya que el residente seguramente se sorprendería de verme en este estado. Si pudiera atravesar la puerta con seguridad y cerrarla detrás de mí, al menos podríamos tener una conversación. Así era como me sentía sobre el asunto. Pero sin importar el tipo de cortesía que intentara, parecería que mi amigo no tenía intención de abrir la puerta. Decidiendo que ya no era necesario que me contuviera, giré la perilla, con la intención de entrar como siempre lo había hecho. Como era de esperar, la puerta estaba abierta y la perilla giró suavemente. No ofreció el más mínimo indicio de resistencia. Se podría decir que mi amigo era una persona descuidada. O tal vez, sin muchas preocupaciones. Con eso, di un gran paso hacia su hogar. Nada ha cambiado realmente en el poco tiempo que he estado fuera. Ese fue el primer pensamiento que vino a mi mente cuando entré. Las siempre presentes, altísimas pilas de libros, la atmósfera polvorienta, uno no podía caminar sin pisar un libro, o tropezarse con una u otra herramienta misteriosa. Aunque había algunos muebles normales presentes, la mayoría de ellos se usaban como estanterías improvisadas para libros y otras chucherías. Las sillas apenas parecían haber sido usadas para sentarse. El único lugar en la pequeña casa que no estaba lleno de libros era donde dormía la persona que había estado buscando. Actualmente tendido en lo que parecía ser una cama, yacía un individuo con cabello largo y ondulado, vestido con una bata algo desordenada y arrugada. Acercándome, puse una mano en su hombro, dándole una buena sacudida. Oye, oye. Despierta. Un NN. Un poco más, a pesar de sus protestas somnolientas, seguí sacudiéndola. Tal vez se necesitaba más persuasión aquí. Si sigues con lo mismo, dejaré caer un libro. En tu cabeza, vamos, no hagas eso, cualquier cosa menos eso. Uf, ¿qué? ¿Eres tú, Rent? ¿Qué quieres de mí a esta hora? ¿No sueles estar en algún lugar de la mazmorra a esta hora? Abriendo lentamente los ojos mientras hablaba, se despertó rápidamente y posó los ojos en mi rostro. Su oración antes somnolienta, terminó con una nota aguda. Al afirmar que simplemente estaba usando una máscara, pareció aliviada. Sintiéndome algo apenada por tener que hacer esto, levanté mi mano frente a su rostro, quitándome el guante mientras lo hacía. Trozos de carne seca adheridos al hueso, así se veía mi mano. Uno normalmente se sorprendería de tal espectáculo. Sin embargo, ¿qué ocurrió contigo?
De repente, adoptando una expresión seria, encontré el entusiasmo de mi amiga a por tales asuntos extrañamente tranquilizador. Con una respiración profunda, comencé mi explicación de todo lo que había sucedido hasta este punto. Un dragón, Es difícil de creer, no importa cómo lo digas. Pero, mirándome a la mitad de su oración, sacudió la cabeza lentamente. Supongo que no tengo más remedio que creerte, dado tu aspecto, y tan increíble como es. Pensar que un viejo amigo mío de repente se convertiría en un no muerto, no es algo en lo que pienses todos los días, ¿sabes? Quitándome la bata, entrecerró los ojos mientras inspeccionaba cuidadosamente cada centímetro de mi reseco cuerpo. Lo hizo con el fervor de la erudita aventurera que era, porque era mi vieja amiga, Lorraine Vivie. Estaba vestida con la misma bata desordenada y arrugada que siempre usaba. Su cabello, salvaje e indomable, caía en cascada sobre sus hombros en largas ondas. Aunque parecía que apenas le importaba su apariencia, había una sensación de glamour que emanaba de ella de una forma algo extraña. La conocía desde hacía mucho tiempo, digamos, 10 años desde que llegué a Maalps. Si bien la conocía desde hace una década, solo nos acercamos recientemente. Su conocimiento siempre era útil, y fue de gran ayuda en más de un sentido. Como tal, no podía pensar en una mejor persona que Lorraine para hablar sobre mi situación actual. Estaba claramente sorprendida por lo que tenía que decir, pero ni una sola vez dudó de mí o se negó a creer mis palabras. En todo caso, Lorraine parecía haber aceptado ya mi relato de los hechos como realidad y ahora estaba sumida en sus pensamientos. Yo soy quien no quiere creerlo. Convirtiéndome en algo como esto. Lorraine asintió ante mis palabras. Sí. ¿Quién diría que las personas se vuelven no muertas si son devoradas por un dragón? Un dragón en la mazmorra, increíble. ¿Todavía está allí ahora? No estaba, ya se fue. Cuando despierte. Su aura, también se ha ido. Probablemente, no allí. Ya no. Informar de su presencia al gremio fue una de las primeras cosas en las que pensé cuando me desperté, pero, por supuesto, ya se había ido en ese momento. Desapareció sin dejar rastro, como si mis experiencias hasta ese momento hubieran sido una especie de sueño. Me preguntaba cómo el dragón podía simplemente aparecer y desaparecer a placer. Aunque se me escapó la razón de su comportamiento, también se podría decir encontrarlo no serviría de mucho si fuera capaz de desaparecer gradualmente. Si bien justificaba una investigación, presentar un informe sin algún tipo de evidencia disponible era una preposición arriesgada. Como tal, sería tratado como un engaño o una mentira. Incluso si les mostrara mi cuerpo y afirmara que este fue el resultado de mi encuentro con el dragón, eso sería, una vez más, exponerme a un riesgo terrible. Para empezar, no tenía idea de por qué me convertí en un no muerto solo porque me había encontrado con un dragón, así que mi suposición era tan buena como la de ellos. Básicamente, la falta de evidencia era un problema grave, y si salía mal, estaría en gran peligro. Como tal, decidí dejar en suspenso las nociones de informar sobre mi avistamiento de dragones por el momento. Lorraine pareció estar de acuerdo, asintiendo ante la conclusión a la que había llegado. Tu lógica es sólida. Incluso si dijeras que viste un dragón, pocos o probablemente nadie te creería. Te conozco desde hace mucho tiempo, así que puedo decir que no estás mintiendo, pero dudo que eso funcione para todos los demás. Incluso si quisieran creerte, el sentido común les diría lo contrario. Quiero decir, si aparecieras en tu estado actual, probablemente enviarían aventureros tras de ti de inmediato. Tal vez incluso pongan tu cara en una lista de misiones también. Solo ríndete, Rent. Agitando la mano de un lado a otro mientras continuaba con su descripción del escenario, Lorraine sonrió. ¿Sabes? Lorraine estaba extrañamente relajada conmigo a pesar de que yo era un horrible no muerto. Esto quizás podría atribuirse a su personalidad, era bastante audaz, a su manera. En todo el tiempo que la conocí, Lorraine nunca fue del tipo que se obsesiona con los pequeños detalles, aunque quedaba por ver si mi conversión en un ghoul era un detalle tan pequeño o no. La segunda razón era quizás la más significativa. Ella era una erudita. Más precisamente, una estudiosa de los monstruos y la magia. En todo caso, estaría más interesada en cómo una persona que vive y respira podría volverse así y se enterraría en su trabajo, buscando la respuesta a sus preguntas. Sus largos períodos de pensamiento durante nuestras conversaciones probablemente los pasó haciéndose en esas mismas preguntas. Pero sabes, cuanto más te miro, Rent, más no muerto pareces. Odio preguntarte esto, pero, ¿eres el mismo Rent que siempre he conocido? ¿Qué pasa si eres alguien, algo similar, pero no exactamente lo mismo? Era una pregunta difícil de la que incluso yo quería saber la respuesta.
Aunque podía identificarme conscientemente como Rent Faina, como ser vivo, había muerto una vez. No había duda sobre eso. De hecho, era un montón de huesos cuando me desperté. Era difícil afirmar que yo era un ser vivo, al menos mientras estaba en ese estado. Pero aún tenía mis recuerdos y mi conciencia. Incluso si eso por sí solo no pudiera probar que yo era el mismo Rent Faina que era en vida, los monstruos no muertos cambiaban fundamentalmente de sus orígenes vivos desde el momento en que se convertían en no muertos. Podría decir que yo era un tipo diferente de existencia, por lo menos. Pero incluso entonces, no estaba tan seguro. Y por eso dije lo que dije. No tenía ni idea. Al escuchar mi explicación, Lorraine me pareció convencida. Sí. Sí. La verdad no se puede obtener simplemente pensando en ella. Si me preguntas, podría decir que eres Rent solo por cómo respondiste mi pregunta. Si bien posees los mismos recuerdos y personalidad, la pregunta de si eres la misma existencia o no, sería una gran desviación de nuestra línea inicial de investigación, sí. Yo tampoco tengo ni idea. Así que dejemos eso a un lado. Lo pensaré más tarde. Más importante aún, Rent, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Eso es lo más importante con lo que lidiar ahora, ¿no es así? Al parecer, Lorraine había creído conveniente llevar la conversación en una dirección sensata. Por eso era tan fácil hablar con ella. El punto que ella había mencionado, a su vez, era una de mis principales razones para visitar. Empecé a hablar una vez más. Todavía quiero ser un aventurero, pero no puedo ir al gremio. Te perseguirían, ¿no? Entonces, ¿qué tal si voy y obtengo tus misiones y entrego tus artículos recolectados? Por eso viniste a verme, ¿verdad? Y, por supuesto, deseas quedarte aquí, sin tener otro lugar a donde ir. Solo con esas palabras, Lorraine había deducido correctamente toda mi solicitud. Como era de esperar, ella me conocía demasiado bien. Sin embargo, su entusiasmo por aceptar mi propuesta me dejó preocupado. ¿Estás segura? No pude evitar preguntar. Realmente no me importa. Incluso yo voy al gremio de aventureros a veces, así que no es una molestia si lo piensas. Ah, pero entonces, incluso si te dijera que lo haría gratis, realmente no te gustaría, ¿verdad? Así que entonces podrías ayudarme con mi investigación. La respuesta de Lorraine no se hizo esperar. ¿Investigación? ¿Investigación? Me había imaginado tal resultado. Quizás era más exacto decir que estaba aquí precisamente por esta línea de pensamiento. Después de todo, me había convertido en no muerto. Como mínimo, sería útil para la investigación de monstruos de Lorraine. Pero no pensé exactamente cómo haría para lograr esto. Como si leyera mis pensamientos, Lorraine continuó su explicación. No te preocupes por eso. Es fácil. ¿Sabes lo que estudio, verdad? Monstruos, y. Magia. Sí, en verdad. Da la casualidad de que el tema de la evolución existencial cae claramente dentro de los límites de mi investigación. Siendo realistas, tampoco he podido investigar mucho sobre este tema, por razones obvias, pero ahora estás aquí, Rent. Un espécimen real, un tesoro de información. No me importa. Pero, yo no quiero que me diseccionen. Oye, sé que me meto bastante en mi investigación, pero no soy una científica loca, ¿sabes? Bueno. Tal vez algunas muestras de piel y carne no harían daño. Se me ocurrió que Lorraine estaba lo bastante loca para semejante título. Sin embargo, guardé mis pensamientos para mí, por ahora. Sería preocupante si mi negativa a entregar las muestras revocara nuestro acuerdo anterior. Sin embargo, me sorprendió descubrir que no había suficiente investigación sobre el tema de la evolución existencial. Aunque no sabía mucho aparte de lo básico, supuse que los académicos profesionales y similares tendrían mucha más información que yo. Ante eso, Lorraine dijo lo siguiente. Sí. De vez en cuando tenemos domadores de monstruos cooperativos que nos ayudan a avanzar en nuestra investigación, de alguna manera. Pero entonces, dichos domadores son raros al menos, tan raros como la habilidad misma. Para empeorar las cosas, los monstruos que han sido completamente domesticados parecen no evolucionar más. Para empezar, es muy difícil pedirles que ejerzan al máximo sus habilidades y traigan un espécimen relativamente ileso. Por supuesto, después de eso viene la cuestión de los derechos y tarifas de investigación, es un proceso muy difícil, ¿sabes? Parecería que ese era el caso. Una vez más, leyendo mis pensamientos, Lorraine pasó a explicarme las muchas maneras en las que podría ser de ayuda. Lo primero es lo primero. Es imposible obtener el consentimiento verbal y el acuerdo civilizado de un monstruo.
Además, ya has experimentado la evolución existencial una vez antes. En otras palabras, tienes una alta probabilidad de volver a pasar por el proceso. Si pudieras informarme cuando suceda, sería muy útil. Aunque, supongo que tus circunstancias me dificultan publicar mi investigación. Pero mi curiosidad necesita ser saciada, y supongo que tú también quieres saber más sobre ti mismo. ¿Saber más? ¿Sobre mí? Sí, específicamente sobre las rutas evolutivas que tomarías de aquí en adelante, y así sucesivamente. Por supuesto, te prestaré mis conocimientos y haré converger mis pensamientos con los tuyos cuando sea apropiado. Puede que sepas mucho más sobre monstruos que el aventurero promedio debido a que has leído la mayoría de mis libros, pero hago esto para ganarme la vida, ¿sabes? Te beneficiarás de mi investigación sin duda. Habiendo obtenido el título de gran profesora a la temprana edad de 14 años, Lorraine Vivie sintió, desde el fondo de su corazón, una sensación de aburrimiento desenfrenado por este mundo. Se la conocía como un genio desde que era joven, y eso cambió poco a medida que crecía, ya que fue admitida en la institución educativa más prestigiosa del reino a la edad de 10 años. Luego logró el título de profesora a los 12 años y el de gran profesora a los 14. Para Lorraine, no había muchas cosas en el mundo que quedaran sin explicación. Incluso si había un tema del que no sabía mucho, un breve período de estudio la hacía comprender mucho más que los investigadores especializados que habían estudiado el tema durante años. Para Lorraine, el mundo era muy aburrido. Quizás esta era la razón detrás de lo que había hecho. Un día, sin ningún motivo ni aviso previo, Lorraine abandonó todo y viajó a uno de los reinos más rurales de la Tierra, el reino de Yaaran. Sin embargo, su destino no era la capital, sino la ciudad más pequeña, de alguna manera incluso más rural, de Maalch. Fue allí donde ella se había instalado. Lorraine tenía sus razones para hacerlo. Había ido específicamente a Maalch en busca de una hierba medicinal que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Con la intención de recogerla con su propia mano, terminó mudándose a Maalch como resultado. Aunque podría haber simplemente presentado una solicitud y enviado a un aventurero u otro a buscar la hierba, Lorraine estaba real y completamente aburrida. Deseaba algún tipo de emoción en su vida, por lo que esta era la razón por la que tenía la idea irrazonable de decidir ir a buscar y luego recoger la hierba a ella misma. Era en gran medida un sentimiento absurdo. Cualquiera estaría preocupado si la adolescente más joven históricamente, más talentosa, digna de un título de profesora, de repente se desvaneciera en el aire sin dejar rastro. Los rivales de Lorraine en ese momento, que tenían al menos 4 veces su edad, la buscaron frenéticamente en la capital imperial. Quizás sea difícil imaginar cuán preocupadas estaban las autoridades científicas en cuestión. Por supuesto, con el paso de una década, incluso la propia Lorraine se dio cuenta de lo infantil que habían sido sus acciones en ese entonces. Aún así, tales preocupaciones apenas estaban en su mente a esa edad. Aunque dotada en sus estudios, Lorraine no era más que una niña en ese momento, y no sabía mucho del mundo fuera de sus libros. Afortunadamente, había alguien que le había enseñado exactamente qué era ese mundo, un joven que se aventuraba en Maalch en ese momento, con el nombre de Rent Faina. Todo comenzó durante una búsqueda en las áreas boscosas que rodean a Maalch, una búsqueda en la que Lorraine conoció a Rent por primera vez. Aunque Lorraine ya ostentaba el título de gran profesora a la edad de 14 años, había otro requisito para obtener el título además de los logros académicos. Específicamente, uno también debía tener un cierto nivel de competencia mágica. Como tal, se requeriría que uno use magia y la use bien. Según los estándares del gremio, ese nivel de competencia se vería en un mago de rango plata. Esa clasificación y rango, sin embargo, no era equivalente a un aventurero de clase plata, sino que solo tomaba en cuenta la aptitud de uno para la magia y el lanzamiento de hechizos. En circunstancias normales, un mago de rango plata probablemente también sería un aventurero con una cantidad proporcional de experiencia. Pero el caso de Lorraine era un poco diferente. Debido a su naturaleza académica y campos de estudio, había alcanzado un nivel similar de aptitud mágica sin siquiera poner un pie en el campo. Si bien un individuo con tal historial nunca podría aspirar a convertirse en un mago de pleno derecho debido a la falta de experiencia en combate, Lorraine fue bendecida o tal vez maldecida en este aspecto, por haber ejercido ya la aptitud requerida debido a sus talentos. A pesar de que carecía de cualquier tipo de experiencia en combate, podía manejar varios hechizos mágicos instintivamente y, finalmente, aprendió muchos de los hechizos en la categoría del rango plata.
En ese momento, Lorraine se enfrentó a un dilema particular. Necesitaba permiso del gremio para ingresar a un área determinada con el propósito expreso de recolectar ingredientes. Como tal, visitó el gremio con la esperanza de registrarse para poder recolectar las hierbas requeridas. La recepcionista en ese momento, sin embargo, no le prestó mucha atención y asumió por su título de gran profesora que ella era una aventurera de rango plata en alguna capacidad, por lo tanto, la registró como tal. Aunque el registro de aventurero era algo que solo podía hacerse si el individuo en cuestión tenía más de 15 años, el título de Lorraine reemplazaba su edad, por lo que se priorizó durante su registro. Estrictamente hablando, el manejo del proceso de registro de Lorraine estuvo plagado de errores. Si bien era cierto que ella tenía el título de gran profesora, la decisión del gremio sobre las restricciones de edad siempre estaba en primer lugar. Sin embargo, este fallo vino con un problema algo persistente en su semántica. El consenso general o suposición del gremio y sus miembros con respecto al título de gran profesor era simple. Tal título no podría ser ganado por alguien menor de 15 años. Los redactores de la regla no pensaron en tal posibilidad. El problema se agravó aún más por la actuación de la recepcionista, quien había hecho varias suposiciones sobre dicha situación. También valía la pena señalar que esta regla en particular todavía estaba intacta y sin cambios. Debido a esto, alguien menor de 15 años podría terminar registrándose como aventurero, al menos, lo harían si tuvieran el título de gran profesor. Aunque Lorraine misma pensó que había algunos problemas con el proceso, no estaba dispuesta a decirle a la recepcionista cómo hacer su trabajo y, por lo tanto, se mantuvo callada al respecto. Debido a las circunstancias mencionadas anteriormente, se encontró sosteniendo un brillante permiso de aventurero plateado y, con eso, estaba a punto de partir hacia su destino en un estado de ánimo relativamente feliz. El objetivo de Lorraine se explicaba por sí mismo. Iba de ganar un poco de dinero para sí misma, además de recolectar la hierba que originalmente había venido a buscar. Sin embargo, una voz la llamó antes de que saliera por las puertas del gremio. Dándose la vuelta sin pensarlo dos veces, Lorraine fue recibida por un espadachín grande, musculoso y de aspecto un tanto peculiar. «Oye, señorita, ¿tomaste esa búsqueda del bosque azul, no? Entonces lleva a este tipo contigo, al menos llevará tus cosas». Diciendo eso, el espadachín empujó jovialmente a un joven hacia ella. Aunque Lorraine no pensó mucho en eso en ese momento, de hecho, este fue un gran punto de inflexión en su vida, ya que este joven no era otro que Rent Faina. Por supuesto, el espadachín sabía que Lorraine tendría sus reservas. Recomendar un aventurero a otro de esta manera no era algo que ocurriera todos los días después de todo. Como tal, el espadachín ofreció una explicación de sus acciones. Verás, este tipo aquí todavía es un poco nuevo. Quiere adquirir todo tipo de experiencia y, por lo general, me sigue al bosque para recolectar ingredientes. Pero bueno, verás, estoy ocupado hoy algo más en el programa, así que he estado buscando a alguien que pueda salir con él por un tiempo. Fue entonces cuando apareciste, señorita. Entonces, ¿qué dices? No es un mal trato, ¿verdad? Él llevará tus cosas. Todo el desarrollo fue repentino. No era exactamente una práctica común llevar a alguien que nunca antes había visto en viajes de aventuras. A juzgar por la conversación, el joven en cuestión probablemente era de clase bronce o inferior. En otras palabras, no serían más que un obstáculo para ella, una, recién bautizada, aventurera de clase plata. Justo cuando estaba a punto de negarse, el extraño espadachín, mostrando una vez más sus facultades telepáticas, interrumpió a Lorraine. Ja, no te preocupes por eso, ni siquiera te pediré una tarifa de contratación. Solo trae a este tonto de vuelta contigo. La misión que acabas de aceptar era una tarea de recolección, ¿verdad? Si lo traes, tus recompensas solo subirán más manos, ya ves. Por supuesto, te quedas con todo, y él lo llevará todo por ti. Entonces, ¿qué dices? Vamos, señorita. Hazlo como un favor. El espadachín era insistente y mucho. No mostró signos de retractarse de su extravagante solicitud. Y así sucedió que Lorraine, sin tener más remedio que asentir, terminó llevando a un joven que apenas conocía su misión. Sin embargo, no sabía que pronto estaría agradeciendo a este mismo joven desde el fondo de su corazón. El bosque azul era grande y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De hecho, era un bastión de la naturaleza, hogar de todo tipo de flora y fauna. Lorraine, habiendo obtenido todo su conocimiento de los libros, conocía el bosque hasta cierto punto. Sin embargo, verlo en persona era otra experiencia, las muchas diferencias entre lo que vio y lo que leyó continuaban fascinándola.
Dicho esto, a Lorraine no le estaba yendo demasiado bien en su caminata por el bosque, ya que apenas había recorrido terreno. El problema no era exactamente la falta de resistencia en todo caso, la resistencia no debería ser un problema para un niño de 14 años. Además, Lorraine había fortalecido su cuerpo con varios hechizos de mejora. Sin embargo, sin que Lorraine lo supiera, había técnicas e ideas básicas con respecto a atravesar terrenos boscosos específicamente, era un conocimiento que ella no tenía. Lorraine se encontró cada vez más cansada mientras caminaba a través de la maleza, y el bosque mismo aparentemente agotaba su energía con cada paso. Por el contrario, el joven de clase bronce que la acompañaba, aunque mucho más bajo en rango de aventurero, no parecía cansado en absoluto. Conjurando agua aparentemente de la nada, le ofreció una taza a Lorraine, que actualmente estaba descansando debido a sus esfuerzos. Al mirar al joven, Lorraine notó que su cinturón de herramientas, que antes estaba vacío, ahora estaba lleno de hierbas medicinales de todo tipo que él debió haber estado recolectando de algún lugar u otro mientras ella no miraba. A petición suya, el joven le entregó algunas de las hierbas. No pasó mucho tiempo para que una estudiosa como ella notara que todas y cada una de las hierbas habían sido cosechadas correcta y metódicamente. Aunque antes había pedido hierbas de todo tipo de boticarios y similares, no recordaba haber visto hierbas preparadas en este grado, ni con tanta habilidad. Tal fue también el caso cuando se encontraron con monstruos. Hasta ese momento de su vida, en el que había decidido adentrarse en un bosque en busca de hierbas, Lorraine no había luchado contra monstruos de ninguna forma. Por supuesto, como gran profesora, su magia tenía poder más que suficiente para deshacerse del monstruo promedio. Pero dado que generalmente la acompañaba un compañero o escolta en sus viajes, apenas tuvo oportunidad de usar su magia, ya que el monstruo ya habría sido derrotado en el momento en que pensaba en hacerlo. Tal vez por eso Lorraine simplemente se quedó de pie y miró fijamente cuando se enfrentó a un monstruo. A excepción del joven con ella, esta vez estaba sola. Fue solo en este punto que Lorraine se dio cuenta de cuán feroces podían ser los monstruos. Su mente estaba aturdida, sabía que tenía que luchar, que tenía que lanzar algún tipo de hechizo. Su cuerpo, sin embargo, no se movió. Fue entonces cuando resonó la voz del joven, sacándola de su estupor. Lorraine. Una bola de fuego. Foteía Boribaas. Úsala. Si no fuera por lo que Rent había gritado, Lorraine se habría quedado eternamente congelada, y ese podría haber sido su fin. Pero se dieron instrucciones y ella las cumplió. De hecho, parecía poco más que una marioneta durante el transcurso de este incidente. Mientras los restos carbonizados de lo que una vez fue un monstruo continuaron humeando después de la magia de Lorraine, se encontró una vez más de pie, con una expresión vacía en su rostro. Rent, al descubrir que tenía poca o ninguna experiencia en combate, decidió impartirle varios detalles sobre monstruos, técnicas de combate y patrones de movimiento comunes de dichos monstruos durante la batalla. Lorraine era sabia. De hecho, era mucho más sabia que cualquier mago común y corriente. Como tal, absorbió rápidamente el conocimiento que Rent tenía para ofrecer, absorbiéndolo todo a una velocidad asombrosa. Sin embargo, solo pudo hacer esto debido a su intervención en su primera batalla, y se había dado cuenta completamente de esto. Fue de la misma manera al enterarse de los detalles de su misión, es decir, la recuperación de ciertas hierbas medicinales. Según sus libros, las hierbas eran bastante comunes a pesar de que solo crecían en ciertos lugares. Debido a esto, la hierba no sería muy difícil de encontrar. Pero la realidad era muy diferente, ya que Lorraine se encontró con las manos vacías. Después de media hora de búsqueda, no pudo evitar sentirse decepcionada de que su gran descubrimiento fuera una sola hierba, solo una de las muchas requeridas para su búsqueda. Frustrada con el estado de las cosas, mentalmente notó que le daría un buen golpe al autor del libro la próxima vez que lo viera. Sin embargo, a pesar de todo esto y de la creciente frustración de Lorraine, Rent, que había estado caminando detrás de ella todo este tiempo, simplemente sonrió irónicamente mientras las hierbas en la bolsa de su cinturón de herramientas seguían aumentando. Al darse la vuelta, Lorraine se dio cuenta de que las hierbas que había recolectado se habían duplicado desde la última vez que revisó y entre ellas, había racimos enteros de las hierbas que le habían encomendado recolectar. Resultó que el autor del libro tenía razón. Lorraine simplemente no se dio cuenta de las hierbas en cuestión al pasar por los lugares marcados. En ese momento, finalmente se dio cuenta de lo poco que sabía del mundo. Luego, Lorraine solicitó que Rent le demostrara y la educara sobre una variedad de temas.
Desde los conceptos básicos del combate y las aventuras, la recolección y conservación de hierbas, hasta encontrar dónde crecían dichas hierbas. Rent, por su parte, felizmente agradecido aceptó. Y así, la pareja finalmente regresó por la noche, de alguna manera completando la tarea de Lorraine a tiempo. No fue hasta más tarde que Lorraine fue informada de la verdad por el extraño espadachín. Él, entendiendo que ella no tenía experiencia en combate solo por sus movimientos y equipo, o la falta de él, tenía la intención de que Rent funcionara como su guía. Sorprendida por el desarrollo, no pudo evitar preguntar si el gremio de aventureros cuidaba tanto a todos y cada uno de los aventureros nuevos. Sin embargo, este no fue el caso, ya que Rent, que había estado en la taberna en ese momento, simplemente se había fijado en ella. Discutiendo el asunto con su compañero espadachín, Rent se dio cuenta de que Lorraine probablemente no volvería con vida si se le permitía salir a la naturaleza como estaba. Por eso, los dos habían tramado un plan para acercarse a ella, presentando a Rent como alguien que llevaría sus maletas para evitar herir su orgullo. Si bien Lorraine había sentido que su pequeño plan era problemático y, hasta cierto punto, requería mucho tiempo, estaba agradecida por su intervención que finalmente le había salvado la vida. Una vez más, se dio cuenta de lo limitado que era su conocimiento del mundo, ya que apenas había visto nada más allá de sus libros o la punta de sus dedos. Lorraine alguna vez se imaginó a sí misma como una maestra del conocimiento que entendía lo conocido y contaba fácilmente las incógnitas conocidas en su mente, al mismo tiempo que tenía en cuenta las incógnitas desconocidas que algún día podría encontrar. En realidad, sin embargo, Lorraine no sabía mucho en absoluto y eso era todo. Al final, fue Rent quien le enseñó, y ella quien posteriormente aprendió de la experiencia aventurera de Rent. Lorraine se quedó en la ciudad de Maal después de ese incidente. Por primera vez en su vida, vio color donde las cosas antes habían sido grises y aburridas, ahora estaban llenas de alegría. Por primera vez, a Lorraine le resultó difícil dejar un lugar en concreto, la ciudad de Maalt. Pero Lorraine ya pertenecía a otro lugar, ya que solo estaba en Maalt por un encargo, una mera tarea. Después de muchas solicitudes y comunicados desde la capital rogando por su regreso, Lorraine finalmente tomó una decisión. Regresaría a la capital y luego partiría una vez más hacia la ciudad de Maalt. Esta vez, no tendría arrepentimientos ni cabos sueltos. Para empezar, a los eruditos se les permitía una vida relativamente libre, no necesariamente tenía que estar en la capital para continuar sus estudios. Por eso Lorraine había regresado a la capital, resolviendo varios asuntos y problemas que requerían su atención, mientras planeaba regresar a Maal después de que todo estuviera dicho y hecho. Sin embargo, al regresar a la capital, Lorraine se sorprendió al descubrir que lo que antes había visto como gris y sin vida era exactamente lo contrario. Al abrir los ojos, vio que sus colegas y amigos en la capital estaban preocupados por ella, y fue entonces cuando se dio cuenta de que su posición en la capital era más que una silla vacía. A la gente realmente le importaba. Eso fue, una vez más, algo de lo que solo se dio cuenta después de su reunión con Rent. En todo caso, aventurarse con Rent en sí mismo le abrió los ojos al mundo, y Lorraine misma lo entendió. A pesar de todo eso, una vez más, Lorraine suspiraba por la ciudad de Maalt. Aunque no estaba necesariamente eufórica por dejar atrás a sus colegas y amigos, tanto antiguos como nuevos, en la capital, sentía que no tenía otra opción. Como era de esperar, su anuncio fue recibido con un mar de rostros decepcionados, pero al final, los amigos y colegas de Lorraine cedieron. Tal vez fue porque se dieron cuenta de que algo en ella era diferente que su voluntad. Esta vez de todas las veces, no sería sacudida tan fácilmente. Sin embargo, a cambio de su pedido, había una condición. Lorraine debía regresar a la capital una vez al año. A su vez, se le dio permiso para quedarse en Maalt, estableciendo allí su propia instalación para actividades académicas. Este arreglo le permitió forjar nuevas conexiones en Maalt mientras continuaba con su investigación, publicando sus hallazgos anualmente. Esto también mantendría una línea de contacto entre ella y la capital. Prometiendo hacer su parte con un saludo casual, Lorraine finalmente se mudó de la capital, haciendo lo que dijo que haría. En resumen, compró una casa en la ciudad de Maalt y continuó su investigación en su tiempo libre. Sin embargo, fue entonces cuando su naturaleza descuidada finalmente asomó su fea cabeza. Si bien la pasión y el amor de Lorraine por la investigación eran ciertos, como se refleja en su incansable búsqueda del conocimiento, su puntualidad con respecto a las comunicaciones dejaba mucho que desear. Si bien inicialmente había sido relativamente puntual con las correspondencias, pronto resultaría ser más la excepción que la norma.
Si bien las misivas de la capital siempre llegaban a tiempo, Lorraine se vio en apuros para responder. Incluso su promesa de regresar a la capital una vez al año pronto se hizo a un lado, ya que año tras año Lorraine consideraba la idea aquí y allá. Antes de darse cuenta, le había encomendado a Rent que respondiera sus cartas y planificara sus viajes de regreso a casa. La razón de esto era algo simple. Uno de los amigos de Lorraine de la capital, al comprender la futilidad de sus intentos, le había escrito a Rent, pidiéndole que cuidara de Lorraine lo mejor que pudiera. Parecería que el amigo en cuestión conocía bien a Lorraine y sus tendencias. En realidad, Lorraine dependió de Rent desde el principio. Todo, desde la compra de su casa hasta los arreglos de su vivienda, se lo dejó casualmente a él, quien se encargó de más de la mitad de los procedimientos generales. Rent le enseñó a Lorraine varios tipos de habilidades para la vida, a menudo repitiéndolas hasta que ella también pudo cuidar de sí misma de una manera razonable. Si se atrasaba en sus deberes, Rent, en una de sus muchas visitas, arreglaría las cosas por ella. Pero esto no era exactamente algo que Rent hubiera hecho gratis. A cambio de su ayuda doméstica y asistencia con otros asuntos, Lorraine le enseñaba a Rent muchas cosas desde su lado de la mesa. A pesar de todos sus defectos, Lorraine seguía siendo una gran profesora y erudita. Más exactamente, ella era una de las mejores eruditas. En otras palabras, mientras que Rent normalmente habría tenido que pagar una buena tarifa por un tutor del calibre de Lorraine, él hizo todos sus deberes y tareas domésticas y recibió las lecciones a cambio como pago. Sin embargo, Rent no partió con esto en mente. Para empezar, sabía poco de la historia de Lorraine. Solo había inferido como tal al ordenar sus libros caídos, con Lorraine explicando el resto después de sus preguntas iniciales. Si bien Lorraine no mintió exactamente, en realidad no le contó a Rent mucho sobre su pasado, ya sea específicamente no sobre cómo había abandonado su vida elegante en la capital para vivir en Maalt, o cómo sus amigos habían tratado de detenerla, o el hecho de que todavía ejercía cierta influencia en los asuntos del reino, o el hecho de que era una de las mejores eruditas del país. Afortunadamente, la persona con la que estaba hablando era Rent. Aunque no estaba segura de si él creía su explicación, Rent no investigó más y dejó las cosas como estaban. Eventualmente pasarían 10 años. Lorraine, por su parte, estaba contenta con el arreglo. Estaba contenta y deseaba que pudiera continuar para siempre, tal vez, al menos, hasta su muerte. Si Rent quería seguir aventurándose, estaba bien. Ella estaba contenta con solo mirar y estar a su lado. De hecho, Lorraine estaba bien haciendo su investigación, como siempre lo hacía, con Rent cerca. Le gustaban las comidas que a veces compartían hablando de cosas mundanas. No tenía la menor sospecha ni duda de que estos días no continuarían indefinidamente. Pero un día, Rent Faina desapareció. Lorraine estaba llena de una premonitoria sensación de recelo, ya que era raro que Rent no apareciera durante varios días seguidos. Los pensamientos de él cayendo ante los monstruos llenaron su mente. Si ese fuera realmente el caso. Lorraine sintió que su corazón estaba lleno de un caos arremolinado. Era una fuerza violenta que nunca había sentido antes. Tenía muchas ganas de patrullar las calles, gritando el nombre de Rent mientras lo buscaba. Así se sentía. Sin embargo, en su mente brillante y lógica, Lorraine rápidamente se dio cuenta de la inutilidad de tal cosa. Si tal método resultara infructuoso, uno simplemente tendría que cambiar los métodos disponibles. Sería prudente pedir a otros aventureros que lo busquen. El dinero no importaba. Ella, después de todo, tenía una buena cantidad de ahorros. Justo cuando estaba a punto de levantar su pluma, Lorraine fue interrumpida por un sonido familiar de la aldaba de su puerta, un golpe familiar y rítmico. En sus 10 años de residir en el pueblo de Maalt, Lorraine tenía muchos amigos y había forjado bastantes conexiones. Era posible que su visitante pudiera ser uno de esos muchos amigos. Sin embargo, había algo más en este sonido, algo diferente. Lorraine, con su mente típicamente inquisitiva, percibió rápidamente las características especiales del ritmo de este golpe. No había duda de ello. Solo una persona golpeaba de esta manera particular, Rent Faina. Con ese pensamiento en mente, Lorraine quería salir corriendo para asegurarse de que efectivamente era él, pero eso sin duda sería visto como extraño. En cualquier caso, Rent sobrevivió. Eso era suficiente para ella. Sin embargo, Lorraine no pudo evitar notar algo más. En todos sus años de visitas, Rent rara vez había tocado. El hecho de que en ese momento estaba llamando significaba que algo andaba mal o, al menos, diferente. En circunstancias normales, Rent probablemente entraría por su cuenta después de un tiempo. Así había sido siempre.
Esta fue la razón por la que Lorraine decidió reunirse con él como lo haría habitualmente. Sin embargo, solo había un problema. Por lo general, estaba dormida en su sofá a esta hora del día. Con eso en mente, Lorraine decidió hacer precisamente eso. Pasando sus manos por su cabello para darse una apariencia agotada, Lorraine se tumbó al azar en el sofá y cerró los ojos. Fue entonces cuando un clic familiar resonó en la habitación. El pomo de la puerta había sido girado. Con los pasos que se acercaban llegó una voz familiar. Oye, oye. Despierta. Desde entonces, Lorraine había estado visitando el gremio en mi nombre, entregándome ingredientes y cristales mágicos que terminé reuniendo en mis viajes por la mazmorra. Ella estaba, por supuesto, provista de oro para esos materiales. Mientras que una vez tuve que ahorrar religiosamente y controlar mis gastos, ahora encontraba mis bolsillos considerablemente pesados. Al final, Lorraine misma me compró el vial de fluido de Slime por una buena suma de dinero. Además, aunque era un ingrediente algo valioso para el gremio, no había reglas que dictaran a quién podía vender mi botín. Eso quedaba a discreción de cada aventurero. Para empezar, Lorraine era algo experta en alquimia y, a menudo, elaboraba sus propias medicinas y pociones. A cambio, necesitaba una variedad de materiales con los que trabajar, y dio la casualidad de que yo llevaba uno de esos ingredientes, un ingrediente caro, debo añadir, por el que pagó un precio justo. De hecho, comprar directamente de la fuente resultó en un ahorro de costos para Lorraine, quien generalmente tenía que comprarlo a precios elevados del gremio de aventureros. Pero aparte de eso, quizás sea digno de mención que actualmente estaba caminando por las calles de Maalps. Si bien quería disfrutar de la atmósfera de la ciudad, después de haber estado fuera por lo que pareció mucho tiempo, no comencé a dar un paseo sin un propósito. De hecho, tenía un propósito. Una importante, en realidad estaba en camino a comprar un arma. Después de todo, había estado usando las mismas armas y armaduras que había usado en vida, justo hasta que me convertí en un ghoul. De hecho, los estaba usando, pero dichas armas y armaduras ahora estaban maltratadas, tal vez de manera irreversible. Aunque esta espada me había servido fielmente durante muchos años en la vida, los cambios recientes en mi físico y las reservas internas de maná y similares habían afectado su superficie. La espada ahora estaba dentada y visiblemente dañada. Tal vez eso era un hecho. Había usado las artes espirituales solo una vez al día y nunca pensé en infundir mis armas y armaduras con divinidad o magia. Debido a esas consideraciones, en su mayoría compraba equipos baratos. Teniendo en cuenta el hecho de que había estado usando magia, espíritu y divinidad repetidamente durante los últimos días, era de esperarse el daño resultante en la espada. Era desafortunado, sí, pero no pude haber hecho mucho al respecto. Si bien tenía la intención de usarla por un año más, no tenía ninguna otra arma conmigo, por lo que mi abuso continuo del arma resultó en la situación actual. Fue realmente una tragedia. La combinación de varios factores, como el aumento general de mis habilidades, que resultó en una caza de monstruos más eficiente, que Rina me devolviera el cambio después de comprar mis túnicas e incluso mi venta resultante de materiales de monstruos, todo contribuyó a una cosa: estaba considerablemente adinerado. Tanto es así que ahora sería un muy buen momento para invertir en una nueva arma. Sin embargo, hice una nota mental para no comprar la armadura. Después de todo, se requerían medidas para la creación de tal equipo, algo que requería quitarme la túnica. No era como si tuviera miedo de estar desnudo. No es como si fuera una niña. Pero yo tenía mis razones. En cierto modo, me aterrorizaría incluso más que a una jovencita mostrar cualquier tipo de piel. Quiero decir, ¿cómo podría mostrar con calma mi cuerpo macabro y medio seco a una persona viva? No, era imposible, quizás solo a aquellos en los que confiaba. En este momento, la única en la que podía confiar de esa manera era Lorraine. Esto se debía en gran parte a su naturaleza y a cómo tendía a no preocuparse por los detalles más pequeños de la vida. Esto no era solo una cuestión de confianza. Si se descubriera mi identidad y estado como un ghoul, no sabía lo que me sucedería. Como tal, era difícil para mí mostrarme a alguien más que a Lorraine en este momento. Esta era la razón por la que solo me dispuse a comprar una espada hoy. Al llegar finalmente a mi destino, miré el letrero familiar de la tienda. Luego, con una respiración profunda, armé mi determinación y entré por sus puertas. «Bienvenido». ¿Eh? La voz de una mujer me saludó cuando entré en la tienda. El taller en cuestión no era otro que el herrero local, más conocido como el Arpón de Tres Puntas. Con su pelo rubio, sus ojos azules y su comportamiento propio de una dama noble, no tenía ni idea de por qué le parecía adecuado casarse con alguien como Clope.
Hablando de eso, esos ojos muy azules ahora estaban fijos en mi ser. Tal vez mi apariencia de túnica y máscara de calavera era demasiado sospechosa. Si bien los aventureros con máscaras no eran exactamente inusuales, mi combinación exacta de ropa desafortunadamente me hacía sobresalir. Mientras continuaba rumiando, Luca se acercó lentamente, como para decirle algo a su cliente de aspecto extraño. Disculpas. Por verme, sospechoso. Oh no. Para nada. Luca rápidamente negó con la cabeza ante mis palabras. Es solo que te pareces un poco a una persona que conozco. Mis disculpas. Los aventureros enmascarados no son una rareza, al menos que yo sepa. Me disculpo si mi mirada te ha hecho sentir incómodo. Tal fue la disculpa de Luca. Supongo que estaba acostumbrada a clientes como yo después de todo. Con eso, Luca continuó hablando. Lo que me lleva a mi pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿Has venido al arpón de 3 puntas para comprar armas o equipo? ¿O tal vez estaba buscando mantenimiento y servicio? Ese sí. Me gustaría. Una nueva espada, aquí. Diciendo eso, coloqué mi espada, con vaina y todo, en el mostrador de la tienda. Sin explicar mi intención, Luca entendió rápidamente el significado de mi gesto. Pero por supuesto. Discúlpame, por favor. Con eso, Luca rápidamente sacó la espada de su vaina, examinándola de cerca. Aunque era la esposa de Clope, el herrero residente de esta tienda, Luca también jugaba un papel importante en el servicio al cliente y la interacción. Como correspondía a su cargo, estaba dotada de un conocimiento adecuado para identificar diversas armas, además de evaluar su calidad y grado de desgaste. De hecho, había oído que la propia Luca podía incluso fabricar objetos simples. Después de una breve inspección, Luca ofreció su evaluación, con los ojos aún fijos en la hoja maltratada de mi espada. Me temo que esto puede estar más allá de la reparación. Según mis observaciones, diría que este equipo se ha utilizado al máximo de su potencial. ¿Tendrías alguna preferencia por su reemplazo? Veo marcas y características de tensión de la magia y las artes espirituales, ¿es este realmente el caso? Identificar qué habilidades tenía el propietario de un arma simplemente mirando sus marcas de desgaste no era poca cosa. Luca era realmente capaz de esto. Decidí decirle honestamente el alcance de mis habilidades, principalmente debido al hecho de que, para empezar, no estaba exactamente tratando de ocultar nada. Ah, sí. Magia, espíritu, divinidad. Los uso, todos. Así que me gusta. Una espada. Que pueda canalizar, los 3. Triple bendición, ya veo. Qué raro en verdad. Eres el segundo cliente que veo con tal disposición. Si es posible. ¿Podrías mantenerlo en secreto? Por supuesto, labios sueltos hundirían un establecimiento como el nuestro. Pero, dicho esto, la naturaleza de esta orden daría lugar a honorarios considerables, además de tardar bastantes días en fabricarse. ¿Sería eso aceptable? Yo había asumido al menos eso. Los individuos que podían usar estas 3 habilidades eran raros, en primer lugar casi desconocidos, en realidad. Quizás uno hubiera conocido a 1 o 2 en su vida, pero un tercero sería muy inusual. Por lo tanto, no hace falta decir que se debe dedicar una cantidad adecuada de tiempo a fabricar un arma para tal individuo. De hecho, los herreros como estos comúnmente fabricaban armas para aquellos que usaban magia o artes espirituales. Aquellos que podían usar la divinidad, por otro lado, eran comparativamente raros. Los sacerdotes y similares a menudo tenían tiendas especializadas que preferían, a diferencia del herrero común. Debido a todo esto, la naturaleza de mi orden la convirtió en una rareza en sí misma, pero yo estaba mentalmente preparado para el gasto. No me importa. Pero, esto es todo lo que tengo. Agarré mi monedero, colocándolo firmemente sobre el mostrador de la tienda. Estaba lleno de una cantidad considerable de monedas de oro y plata. Este monedero básicamente contenía toda mi fortuna. Aunque vale la pena señalar que probablemente no valía mucho para los aventureros de alto rango. Tras confirmar el contenido de la bolsa, Luca comenzó a explicar el proceso de pago. Esto es más que suficiente para que forjemos una pieza de calidad. Con respecto al pago, con gusto tomaremos la mitad ahora, como depósito. La otra mitad se recogerá cuando el arma esté lista. ¿Está segura? Después de todo, era un pedido muy especial. A decir verdad, los materiales involucrados probablemente costarían una pequeña fortuna, si mucho. A cambio, bueno, no del todo, pero un favor, por así decirlo. ¿Podría por favor tener unas palabras con mi marido, Clope? Él es el herrero de esta tienda, y definitivamente querrá hablar contigo, dado su carácter.
A decir verdad, probablemente te pedirá mucho tu opinión durante el proceso de forja. Conocía a Clope desde hacía bastante tiempo, desde que me convertí en un aventurero. No hace falta decir que también estaba familiarizado con su personalidad y peculiaridades. Se tomaba en serio su trabajo, incluso si solo se trataba de una espada común, y mucho menos de un pedido especial. Seguramente me haría probar la hoja una y otra vez mientras continuaba forjándola. Conocía a Clope demasiado bien. Por eso medio esperaba lo que Luca tenía que decir, y rápidamente asentí con la cabeza ante sus palabras. No. Ahora. ¿Cuándo él necesitarme? Contactar, académica, Lorraine. Le expliqué a Luca que Lorraine amablemente me había permitido el uso de su residencia mientras estaba en la ciudad de Maalps. Ante esas palabras, los ojos de Luca se abrieron como nunca antes. Eso fue, sin embargo, rápidamente reemplazado por una sonrisa bien practicada. Oh, por supuesto. Entiendo. Bueno, entonces, primero, te devolveré esto quitando la mitad de su contenido. Luca recogió mi bolsa de monedas y me la devolvió. Estoy seguro de que Clope tendrá muchas preguntas para ti con respecto a la espada que deseas forjar. Y con eso, Luca me llevó a la parte trasera de la tienda, a las cámaras de herrería. La parte trasera de la tienda, a donde me habían conducido, contenía las cámaras de herrería. Forja, herrería, vapor caliente y todo. Como era de esperar, un hombre musculoso, pero algo delgado estaba balanceando su martillo con calma y metódicamente, golpeando el metal al rojo vivo una y otra vez. Me armé de valor. Era imposible hablar con él cuando estaba así. Como si leyera mi mente, Luca tenía una explicación igualmente penitente para ofrecer. Me disculpo. Es posible que tengas que esperar bastante tiempo. Él estará listo para hablar en, digamos, una hora. Sería mejor si pasas tu tiempo en otro establecimiento mientras esperas. Una verdadera expresión de disculpa. Quizás un cliente primerizo se sorprenda con estos desarrollos. Yo, sin embargo, no lo era, habiendo conocido a Clope durante tantos años. Era una peculiaridad suya caer en un estado casi de trance cuando estaba martillando un arma. Así era él. Por supuesto, hablar con él en este estado era imposible. De hecho, Clope estaba tan concentrado que cualquier interrupción podría ser respondida simplemente con un solo golpe de su martillo. Era mejor para todas las partes involucradas simplemente esperar a que dejara su martillo después de alcanzar un punto de progreso u otro. Una vez más, no estaba familiarizado con los procedimientos en el arpón de 3 puntas. No. No me importa. Puedo esperar aquí. Por supuesto, eso está bastante bien, pero ¿sería eso aceptable? Nada de interés realmente sucede aquí. ¿No lo encuentras aburrido? Preguntó Luca, aparentemente curiosa acerca de mi decisión. Observar, herrería en proceso. No aburrido. Respondí. Una leve expresión de sorpresa cruzó una vez más el rostro de Luca antes de ser reemplazada rápidamente por su sonrisa de negocios como siempre. En ese caso, hay una silla en ese rincón desde la que puedes observar de cerca el proceso. Traeré refrigerios, discúlpame. Diciendo eso, Luca salió de la habitación. Hablando honestamente, mi decisión de quedarme no fue un acto de ningún tipo. Realmente disfrutaba ver a personas calificadas realizar su trabajo. Descubrí que aquellos que eran expertos en su oficio tenían una especie de fluidez y ritmo en su trabajo. Era algo que podía sentir con solo mirar. Clope era, por su parte, sin lugar a dudas un herrero extremadamente hábil, y uno podía sentir una sensación de belleza fluida en los diversos aspectos de su trabajo. No había manera de que pudiera encontrar tal espectáculo aburrido de ninguna manera. De hecho, después de lo que pareció ser una cantidad de tiempo considerable, el sonido rítmico del metal finalmente se detuvo, dispersándose junto con la nube intangible de tensión que había estado flotando sobre las cámaras de herrería durante la última hora. Clope levantó la espada en la que había estado trabajando y sonrió lentamente. Era evidente por su expresión que se trataba de una pieza con la que estaba muy satisfecho. Yo también sentí que era algo que valía la pena celebrar. En ese momento, sin embargo, Clope se dio la vuelta para mirarme. Mi error. Te hice esperar, ¿eh? Por las palabras de Clope, pude ver que efectivamente había notado mi presencia. Simplemente estaba demasiado concentrado en su trabajo para saludarme. Un cliente primerizo probablemente presentaría una o dos quejas en este punto. Pero la naturaleza de su trabajo significaba que no podía detenerse simplemente a mitad de camino. Yo, por mi parte, no tuve reparos con eso. Por eso respondí. No, en absoluto. Yo no, me importa. Fue interesante. Al escuchar mis palabras, Clope sonrió.
y aquí estaba pensando que es bastante raro que Luca traiga a alguien aquí, parece que eres un tipo interesante. La expresión de Clope era más propia de un guerrero desgastado por la batalla que mira fijamente a un adversario con una sonrisa inquebrantable que la de un herrero típico. Sus rasgos faciales, sin embargo, indicaban que estaba un poco más adelantado para su edad. En algún lugar en sus 40 sería una buena estimación. Aunque parecía un poco mayor que Luca, en verdad, los dos no estaban tan separados en sus años. Por supuesto, no les había preguntado esto antes. Era más una conclusión que había obtenido de las declaraciones de Clope a lo largo de los años. En particular, fue la revelación de que Luca era su amiga de la infancia, de ahí mi suposición. Aunque la práctica de preguntar directamente la edad de alguien no existía, resultaba extremadamente difícil plantear tal pregunta frente a la presión que emanaba de la sonrisa inquebrantable de Luca. Básicamente, uno probablemente no se enteraría incluso si le hubieran preguntado directamente. Yo no sé sobre ser interesante. Pero me dijeron. ¿Podrías forjar, a mí, una espada? ¿O, le gustaría una pieza especialmente hecha a pedido? Sin embargo, ya hay muchas espadas expuestas en el frente, y todas son piezas de alta calidad, puedo asegurarlo. En lugar de un costoso pedido personalizado, quizás encuentres una que te quede bien si buscas. Clope era un hombre contundente y de pocas palabras. Si bien alguien que no estaba familiarizado con él simplemente asumiría que estaba rechazando mi solicitud, la realidad era bastante diferente. A Clope solo le preocupaba que los clientes gastaran innecesariamente grandes cantidades de dinero. Con sus ojos agudos y su expresión ocasionalmente intimidante, parecería que Clope podría hacer llorar a alguien con solo mirarlos. Para colmo, la mitad de sus declaraciones sonaban a amenazas o expresiones de desagrado. Pero yo sabía mejor que nadie que Clope, al contrario de su apariencia y modales, era en realidad una persona muy amable. Por eso respondí de la misma manera, sin intimidarme por sus gestos en lo más mínimo. Las espadas, tú las tienes. Al frente, en la tienda. No pueden manejar. Divinidad. Ay, divinidad. ¿Y qué, eres un practicante de las artes sagradas? No me pareces un sacerdote. Si es así, ¿no tendrías una herrería específica a la que irías? Efectivamente, fue como dijo Clope. Yo no para todos los efectos parecía nada remotamente parecido a un sacerdote. En todo caso, parecía ser el opuesto directo de uno. Sin embargo, con las cosas como estaban, no tuve más remedio que explicarme por completo. No un sacerdote. Yo también, uso magia, y artes espirituales. ¿Qué quieres decir que eres un triple bendecido? Ya veo. Está bien. Bueno, entonces. Parece que no puedes usar ninguno de esos en el frente. Es por eso que Luca te trajo a mí, ¿Tienes el dinero para esto? La persona. En la parte delantera. Me dijo que tenía suficiente para el pedido. Si Luca lo dice, está bien, lo entiendo. Bueno, entonces, esto puede ser repentino, pero vayamos al grano. Sobre los honorarios, también. Diciendo eso, Clope sacó una silla de un rincón de su taller, levantándola por una de sus patas. Colocándolo en una mesa pequeña, el herrero y yo finalmente comenzamos nuestra discusión. Bueno, eso lo resuelve todo. Todo lo que queda son los detalles más finos, te enviaré un mensaje cuando te necesite, ¿está bien? Dijo Clope después de finalizar los cálculos involucrados en el costo total del arma. No me importa. Asentí en respuesta. Está bien, entonces tenemos un trato. Espero trabajar contigo y todo eso, ¿sí? Con eso, Clope me tendió la mano. Un apretón de manos, pero claro. Por un segundo, dudé. Estas manos eran las manos de un no muerto, estaban sucias. Sentí que sería un gran problema para cualquiera tocarlos. Pero esa vacilación no duró mucho en absoluto. Después de todo, no podía simplemente discutir mis circunstancias o mi nuevo destino como no muerto con Clope. En su lugar, simplemente respondí tan normalmente como pude, agarrando la mano de Clope con un firme apretón. Dejarlo. En tus manos. Y eso fue todo lo que pude decir. El cliente atravesó las puertas y luego se fue. Ciertamente era extraño, vestido con una túnica tejida de la oscuridad de la noche. Sobre su rostro descansaba una máscara en forma de calavera, blanca como el hueso, aparentemente hecha en la misma tierra de los muertos. Pero lo más inquietante de él era cuánto me recordaba a un joven que, hasta hace poco, frecuentaba a menudo nuestro establecimiento. Pero entonces. Hola, Luca. ¿Qué ocurre? Tienes una expresión rara.
Clope, mi marido, y el herrero de este establecimiento, nuestro establecimiento. Con su habitual sonrisa áspera, me llamó desde atrás. Finalmente había salido de su taller. Dándome la vuelta, no pude evitar decirle: «Lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes quién era?». Clope continuó donde mis palabras se desvanecieron, ya que no me atreví a terminar esa oración. «Bueno, sí. No lo he visto en las calles o en la taberna recientemente, pensé que había ido a alguna parte, ya sabes. Parece que se ha metido en problemas. ¿Por qué no nos pide ayuda? ¿No confía en nosotros?». Clope pareció asentir con la cabeza ante mis palabras, palabras que se escapaban de lo más profundo de mi corazón, cargadas de un fuerte matiz de tristeza. «Sí, tal vez, oye». Oye, solo estaba bromeando. Era una broma. Estaba a punto de llorar ante esas palabras, y la reacción fue suficiente para sacar a Clope de su mal humor. Agitó las manos un tanto dramáticamente, como para disipar la idea. Miré a Clope. Quería su opinión, no sus bromas. «Bueno, verás, quizás no quiere molestarnos. No sé por qué tiene puesta esa túnica y máscara, pero, tal vez fue maldecido o algo así. Ya sabes, esas cosas ocasionalmente les suceden a los aventureros. Si realmente fue maldecido, los detractores de nuestro establecimiento seguramente saldrán arrastrándose. Bueno, la gente así siempre ha estado ahí en primer lugar. O tal vez piensa que no lo reconoceremos, y simplemente le diríamos que se largara porque está maldito, ya sabes. Tal vez solo necesita algo de tiempo y nos lo dirá más tarde, o algo así, ¿ves? ¿Qué quieres decir con algo así? No le has dicho nada por el estilo, ¿verdad?» «Sí», respondió Clope rápidamente, sintiendo la creciente cantidad de presión y angustia en mis palabras. «No habló con Punk Salazar, ya sabes. Pero así es él, ¿ves? Siempre ha sido así, probablemente esté bien. Sabemos que está vivo, así que por ahora lo dejaremos hacer lo que quiera. Nos lo dirá con el tiempo, nos dio suficientes pistas sobre quién era, ¿sabes? No puedo estar exactamente seguro, pero tal vez eso es todo lo que puede hacer por ahora. Nos visitó, ¿sabes? Como solía hacerlo». Las palabras de Clope fueron contundentes. Un individuo 3 veces bendecido con libre acceso a la residencia de Lorraine. Eso, ya, era una gran pista. Era inconfundible que intencionalmente nos había dado esa pista para decirnos quién era. Pero incluso entonces, todavía no teníamos idea de qué le pasó exactamente. Parecía que él mismo no podía hablar de eso libremente. Pero vino a nosotros en busca de un arma que en sí misma fuera indicativa de la cantidad de confianza que tenía para nuestro establecimiento, y así, sentí que entendía la situación un poco mejor ahora. «Sí, sí, supongo que sí», dije, girándome hacia mi esposo mientras me limpiaba lentamente las lágrimas en los ojos. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.